Bueno, buenas noches con todos. Esta noche vamos a tocar la parte número 2 de la unidad número 5, urgencias en oncología. Perdón, se nos siguen uniendo. Esperen un segundo. Sí, Perdón, ¿no va a poner para grabar la clase? sí, querido Pedro, ahorita lo hago, solo que esto está... ¿no? Muy bien, ahora sí. Recording in progress. Perfecto. Entonces, nuestro tema de hoy, unidad 5, urgencias en oncología. La segunda parte. ¿Cómo podemos definir urgencias en oncología? Son las diferentes situaciones agudas que pueden presentarse en el curso de la evolución de un paciente con cáncer, ya sea por lo que mencionábamos anteriormente, la enfermedad, o por un defecto o efecto del tratamiento anti-oncológico. Vamos a abordar lo que son las urgencias endocrinas, metabólicas, gastrointestinales y urológicas. No sé si es que falta alguien más para... Ahí está, muy bien. Hoy nos abocaremos, chicos, a estas 4 urgencias en oncología: endocrinas, metabólicas, gastrointestinales y urológicas. Hablando ya de las emergencias endocrinas y metabólicas, podemos hablar de lo que es el síndrome de lisis tumoral, una emergencia, una urgencia oncológica con relativa frecuencia, hipercalcemia maligna, hipocalcemia, hipernatremia, hiponatremia y otros como la hipoglicemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia. Hablando un poco del síndrome de lisis tumoral, realmente esta es una de las urgencias más críticas que se presentan en los pacientes con cáncer. Lisis tumoral, todos los pacientes con quimioterapias altamente sensibles, como los pacientes con cáncer de testículo, corocarcinoma, etcétera, van a ser tan sensibles a la quimioterapia que una vez expuestas al agente antineoplásico, la quimioterapia, la célula maligna va a tender a destruirse. Y al momento de realizar esta lisis o destrucción, todos los elementos formes que conllevan el citoplasma van a ser liberados en el torrente sanguíneo y por ende pueden generar una alteración metabólica del medio interno. Este es el caso de un paciente joven, 39 años de edad, con el diagnóstico de un cáncer de testículo de alto riesgo. Inicia quimioterapia con el esquema BEP, 3 drogas, bleomicina, etopósido y platino, a una droga bastante intensa. Entonces, el paciente refiere náuseas, vómitos en múltiples ocasiones al segundo día de finalizado la quimioterapia, acompañado de astenia, palidez mucocutánea, laboratorios básicos que informan hiperpotasemia e hipocalemia. ¿Qué estudios ampliaríamos en el paciente y qué intervenciones podríamos realizar en él? Las iremos, perdón, voy a admitir a todos. Las iremos ampliando, ¿sí? A continuación. ¿Cómo podemos nosotros definir síndrome de lisis tumoral? Muy bien. Entonces, el síndrome de lisis tumoral se define como el conjunto de alteraciones metabólicas que se producen por la muerte o destrucción de un gran número de células neoplásicas. ¿Quién puede responderme qué significa lisis, chicos? Lisis. Muy bien. Tumoral, destrucción de células tumorales. Y como mencionaba anteriormente, estas van a ser de forma súbita y agresiva en pacientes que son altamente sensibles a quimioterapia, ¿no? La etiología es más frecuente tras el inicio de quimioterapia en tumores quimiosensibles. ¿Se acuerdan ustedes qué tumores son quimiosensibles, chicos? Corocarcinoma y de testículo, doctor. Muy bien, Pedro. Los coriocarcinomas, los cánceres de testículo y en neoplasias hematológicas tenemos los linfomas y las leucemias, ¿ok? También puede presentarse en pacientes que reciben radioterapia, terapia dirigida o pacientes sometidos a trasplantes, ¿no? ¿Qué predisponentes puede tener el paciente para desarrollar este tipo de alteraciones? Pacientes con deshidratación, pacientes oligúricos, hiperuricemia previa, pacientes con daño renal, ¿no? Los tumores con alta tasa de replicación, tumores extensos y quimiosensibles pueden llegar a tener con mayor frecuencia síndrome de lisis tumoral.
como mencionamos anteriormente, ¿sí? Tanto tumores sólidos como tumores hematológicos. Pero los tumores hematológicos son los que mayor frecuencia que los sólidos presentan síndrome de lisis tumoral, como por ejemplo los linfomas y las leucemias. Estos pacientes, perdón, voy a admitir a Luana. Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Muy bien. Entonces, acá observamos, ¿sí? La fisiopatología del síndrome de lisis tumoral. Vemos la destrucción celular, la liberación de los compuestos del ADN, ¿sí? Y de las partículas que se encuentran en el citoplasma. Estas van a generar inmediatamente una liberación de las purinas, las cuales van a ser sintetizados en santina oxidasa, van a generar un incremento del ácido úrico y por ende mayor uropatía obstructiva, ¿sí? Por daño renal debido a la acumulación de los uratos a nivel renal. Van a ocasionar una disminución en el pH y por ende una orina mucho más ácida. Ahora, los fósforos van a generar una precipitación de las uniones de los fósforos generando hipocalcemia. Entonces, estos pacientes van a generar trastornos tanto a nivel renal como a nivel de medio interno, generándose hipocalcemias de tipo malignas. En base a esto, nosotros vamos a poder ver en nuestros pacientes un cuadro típico muy característico. Vamos a observar que los pacientes van a cursar con hiperuricemia, presentando sintomatología gastrointestinal y renales, ¿sí? Hiperpotasemia, generando arritmias graves, hiperfosfatemia como necrocalcinosis y arritmias, hipocalcemia, generando un incremento en la excitabilidad neuromuscular, con toda la sintomatología que conlleva, y santinuria. Entonces, todos estos pacientes, pues, tienen un tratamiento con una indicación de un bloqueo en cada una de las regiones más críticas, como por ejemplo el rabduricas a nivel de la ureasa y el aropuninol a nivel de la santina oxidasa para evitar la precipitación en ácido úrico. Entonces, este cuadro clínico es muy importante, chicos, ya que cuando nosotros tengamos un paciente que presente estos síntomas y signos, nuestro paciente pues estará cursando con un síndrome de lisis tumoral. No obstante, hay que ser muy cautos de discernir en otras patologías que nos pueden dar sintomatología similar, como pacientes ya con un cuadro de insuficiencia renal de base, por ejemplo, un paciente con un cáncer de cervix que tenga insuficiencia renal, pues no está haciendo lisis tumoral, lo que está haciendo es complicación de su insuficiencia renal. Nosotros, ¿cómo lo definimos? En base a los criterios de Cairo-Bishop, ¿no? Laboratorio, ácido úrico por encima mayor o igual de 8 miligramos por decilitro o un incremento en el 25% al basal. Potasio, más de 6 equivalentes por litro o un incremento del 25% al basal. Fósforo mayor a 4.5 miligramos por decilitro o un aumento del 25% del basal. Calcio menor o igual a 7 miligramos por decilitro o un descenso del 25% en base al basal. Los criterios de laboratorio de Cairo-Bishop. Pregunta de examen, chicos. Y los criterios clínicos. Creatinemia mayor a 1.5 del límite superior normal, ajustado a la edad, arritmias, muertes súbitas y convulsiones. Entonces, haciendo la unión clínica entre laboratorio y sintomatología del paciente, en base a los criterios de Cairo-Bishop, nosotros podemos definir si el paciente está cursando con un síndrome de lisis tumoral. Entonces, es importante conocer esto, ya que nos permitirá a nosotros definir cuándo nuestro paciente está cursando con este trastorno. ¿Cómo vamos a estratificar el riesgo en nuestro paciente? Lo vamos a definir en 3 tipos de riesgo: alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo, ¿no? Más del 5% de riesgo los pacientes con leucemias de Burkitt, linfoma de Burkitt y leucemias con más de 100,000 glóbulos blancos o HDL aproximadamente al doble del valor normal. El otro día, no sé si está acá su compañera de práctica, vimos a una paciente con una sintomatología muy interesante. Tenía una esplenomegalia severa acompañado de una hiperleucocitosis. Tenía más de 50,000 glóbulos blancos. Esa paciente, por esta clínica, tenía el diagnóstico de una leucemia linfocítica o leucemia mieloide crónica, ¿no? Entonces, esta
con este diagnóstico tendría o correspondería a un bajo riesgo, porque es una enfermedad un poco más lenta. Riesgo intermedio, pacientes con linfoma de Burkitt en estadios tempranos, linfoma no Hodgkin de grado intermedio, de 1 a 5% de riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Riesgo bajo, menos al 1%, pacientes con mieloma múltiple, tumores sólidos, LLA, leucemias linfáticas agudas y leucemia linfocítica crónica. Dentro de la evaluación de nuestro riesgo, pues podemos catalogar a nuestros pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Mediante esta estratificación de riesgo podemos ver si nuestro paciente de bajo riesgo solo necesita la monitorización de diuresis, reevaluación de riesgo y reposición adecuada de los electrolitos. El riesgo intermedio será un paciente con mucha tendencia a ingreso. ¿Qué es UCI, chicos? ¿Se acuerdan qué es UCI? Es unidad de tratamiento intensivo, doctor. Muy bien, la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, estos pacientes pues son de mucho más riesgo, ¿no? Monitorización estricta, reevaluación de riesgo, reposición de fluidos, el uso de allopurinol para evitar la precipitación de xantinas, la alcalinización de la orina y rasburicasa una sola dosis. Pero los pacientes de alto riesgo son pacientes que van a ingresar a cuidados intensivos. El uso intensivo de fluidos, terapia, sí, terapia dialítica en algunos casos. Y dependiendo de su evolución, podrán ser manejados solo con allopurinol y rasburicasa. O sea, es importante conocer que la evaluación adecuada del riesgo nos ayudará a tomar conductas, chicos, en nuestros pacientes con alto riesgo de lisis tumoral. Ahora ya podemos mencionar un poco más en relación a nuestro paciente. Hagamos preguntas claves. ¿Se ve el punterito, chicos? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Hagamos preguntas claves como, por ejemplo, nuestro paciente es un paciente joven. ¿Qué tipo de cáncer tiene? ¿Qué cáncer tiene nuestro paciente de 39 años, chicos? De testículo, Muy grado bien, 3. muy bien. ¿Y el cáncer de testículo es un cáncer altamente quimiosensible o no es quimiosensible? Quimiosensible, doctor. Muy bien. Y le hemos dado quimioterapia intensa con 3 fármacos, bleomicina, etoposide y platino. Entonces, nuestro paciente primero cursa con sintomatología digestiva florida. Lo segundo importante, cursa con alteración del estado general, astemia y palidez mucocutánea. Y en el laboratorio vemos hiperpotasemia e hipocalemia. Con estos criterios, chicos, ¿cuál sería el diagnóstico de nuestro paciente en este momento? Síndrome de lisis tumoral, doctor. Muy bien, porque cumple los criterios de Bishop, tiene sintomatología gastrointestinal y laboratorialmente tiene hiperpotasemia e hipocalcemia. ¿Qué estudios vamos a complementar en él? Pues los electrolitos, ¿no? Como mencionábamos, fósforo, ¿sí? El fósforo y también podemos complementar con otros estudios como los laboratorios básicos, la urea y la creatinina para evaluar que no esté realizando, que no esté cursando con falla renal. Y también algo muy importante, medir el pH de orina, ya que cuando hay lisis tumoral, la orina se vuelve mucho más ácida, ¿no? ¿Cuál sería nuestro tratamiento de intervención en nuestro paciente por el tipo de riesgo que es? Al ser un tumor sólido, vendría a ser un bajo riesgo. Entonces, en este paciente tenemos que hidratarlo de forma adecuada, reponer los electrolitos como infusiones de calcio endovenoso, gluconato de calcio, estimular a la diuresis para que el potasio disminuya y el uso de corticoides para redistribución del potasio. De esta manera, conseguiríamos que nuestro paciente pueda remitir el cuadro. Si no tomamos ninguna medida en este paciente, pues nuestro paciente va a presentar mayor deterioro. ¿Cuál sería la complicación más temida de una hipocalcemia, chicos? No sé si han llevado cirugía de cabeza y cuello. Sí, doctor. ¿Qué sucede en los pacientes que son sometidos a cirugías de tipo tiroidectomías, pero cursan con resecciones también de la paratiroides?
cuando estas son muy súbitas? ¿Con qué síntoma cursan estos pacientes? Tiene una excitación mayor de los músculos. Exacto, por una hipocalcemia, ¿no? La hipocalcemia severa, pues en el paciente generará sintomatología de tetania. Tetania, chicos, contracción severa a nivel muscular. Y la hipercalemia o hiperpotasemia generará alteración del electrocardiograma, alteración miocárdica y paro. Estos pacientes, la mayor complicación que pueden tener es una falla renal severa o un paro cardíaco, ¿no? Por alteración de los electrolitos. Muy bien, esto es en relación a síndrome de lisis tumoral, chicos. Pasemos al siguiente grupo que vendría a ser las alteraciones de tipo hipercalcemia, ¿no? Entonces nosotros, para los que se acuerdan y rotan práctica conmigo, habíamos mencionado en algún momento los criterios de toxicidades, ¿sí? Los CTAE, los cuales tienen un valor muy importante ya que es una nomenclatura internacional. Entonces, en base a los CTAE, los criterios de efectos adversos, nosotros podemos definir la hipercalcemia en grados, grado 1, 2, 3, 4 y 5. El grado 1, pues, contemplará incrementos de 11.5 miligramos por decilitro o mayor a 2.9 milimoles, ¿no? El grado 2 contemplaría entre 11.5 a 12.5 miligramos por decilitro, el grado 3 de 12.5 a 13.5 y el grado 4 mayor a 13.5 miligramos por decilitro y grado 5 es muerte. Entonces, una vez definiendo muy bien estos criterios, nosotros podemos catalogar a nuestro paciente a qué tipo de grado corresponde su hipercalcemia maligna. Porque es importante, chicos, acá les dejo anotado, sí, la terminología del CTE, porque es mundial. Ustedes, y tiene un valor de grados para todo, hasta para la alopecia tiene valor de grados. Entonces, si nosotros dominamos muy bien esta nomenclatura, cuando ustedes estén haciendo sus rotaciones, cuando ustedes estén charlando con algún colega de otro país y pues conversen muy bien con él en relación a cuáles los criterios que tiene su paciente, pues fácilmente el colega de otro país desentenderá y les dirá, ah, muy bien, esto corresponde a esto, ¿no? Pero si ustedes usan una terminología básica como, sí, anemia moderada, severa y grave, o sea, moderado para uno puede ser otra cosa, para otra persona puede tener otros valores. Entonces es importante siempre manejar una nomenclatura internacional. ¿Cuáles son entonces, chicos, los causales o la fisiopatología que genera la hipercalcemia? Osteolítica local, humoral, producción paraneoplásica de la vitamina D y producción ectópica del PTH. Entonces, ¿qué sintomatologías va a tener el paciente con una hipercalcemia maligna? Neuromusculares como debilidad, hiporreflexia, psicosis, convulsiones, coma y muerte. Cardíacos, bradicardia por prolongación del sistema PR, acortamiento del QT, arritmias auriculares, ventriculares y gastrointestinales, náuseas, emesis, ilio, poliuria, insuficiencia renal y muerte. Entonces es muy importante conocer cuál es la sintomatología que va a presentar este paciente, porque hay muchos pacientes con cáncer que debutan con esto, chicos, debutan con este cuadro y el único dato que tenemos en ellos es pues entender de que ha debutado con una hipercalcemia. Y posterior a eso ya buscamos el origen de la enfermedad o del cáncer que lo ha ocasionado. El tratamiento, los mecanismos de tratamiento de hipercalcemia se basan dependiendo de la etiología. Reducir el PTH a través de la calcitonina, reducción de la absorción intersticial del calcio con el uso de corticoides a altas dosis, reducir la resorción ósea a través de los bifosfonatos endovenosos, calcitonina subcutánea y el denosumab. El denosumab es un anticuerpo monoclonal RANK2, el cual nosotros lo empleamos en pacientes con hipercalcemia y también en pacientes con metástasis óseas. Y por último, incrementar la calciuria. Perdón, voy a agregar a Alejandro Valdelomar ya, que recién se está... Quiero ver si es que hay alguien más. Creo que solo es él. Muy bien. Ahora no sé cómo borrar esto. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y el uso de diuréticos para disminuir, ¿sí? O para incrementar la eliminación a través de la vía urinaria del exceso de calcio.
Entonces, ¿por qué es importante, chicos, corregir rápidamente y diagnosticar rápidamente la hipercalcemia? Porque muchos de nuestros pacientes van a debutar con hipercalcemia sin ni siquiera tener el diagnóstico de cáncer. Y otra cosa muy importante, si dejamos que la hipercalcemia llegue a un grado 4, o perdón, a un grado 4 estaría en una etapa crítica, porque el grado 5, ¿a qué corresponde? ¿Quién puede responderme a qué corresponde el grado 5, chicos? Muy bien, death, el paciente se va a morir. Y una vez muerto, pues ya no se puede resucitar al paciente, entonces es importante el diagnóstico oportuno. Ahora vamos a hablar de otra emergencia oncológica como es la hiponatremia, con una alteración del medio interno. ¿A qué se debe? Una alteración franca de los osmoreceptores que evalúan y analizan un aumento de la presión osmótica, por ende los barroreceptores detectan disminución de la presión arterial a través de la vasopresina. Va a haber una liberación de la misma a nivel del torrente sanguíneo, mayor reabsorción del líquido, aumento de la molemia. Por otro lado, la hipófisis posterior estimulará el vaso sanguíneo para mayor vasoconstricción y aumento de la molemia y aumento de la presión arterial, generando una alteración franca en nuestros pacientes. Entonces, se va a definir como un sodio menor a 135 milimoles por litro. Es muy importante evaluar la alteración del sodio porque muchos de los pacientes sí pueden presentar esta alteración por otro tipo de síntomas, como por ejemplo deshidrataciones severas, por pérdida de sales a través de complicaciones como las náuseas, ¿no? Entonces nosotros en base al valor del sodio que tengamos, vamos a poder dividir a los pacientes en pacientes que estén cursando con hipovolemia, euvolemia e hipervolemia. Entonces, la secreción alterada o inadecuada de la hormona antidiurética es la causa más común de hiponatremia en los pacientes oncológicos. Muchos de estos se deben a una alteración a nivel del sistema nervioso central que genera o representa esta alteración, ¿no? Es más o menos un 30% de todas las causas de hiponatremia. Perdón, voy a borrar esto. ¿Cómo definimos el síndrome de SIHAT o de secreción inadecuada de la hormona diurética? Una hiponatremia menor a 135 milimoles por litro, hiposmolaridad plasmática, osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles por kilogramo, euvolemia clínica, ausencia de signos vitales de hipovolemia, ortostasis, taquicardia, turgencia cutánea, sequedad de las membranas o mucosas, ausencia de signos clínicos de hipervolemia, edema subcutáneo o ascitis. Aumento de la excreción de sodio urinario mayor a 20 por 30 milimoles por litro con aporte hidrosalino normal. Ausencia de otras posibles causas de hiposmolaridad, como por ejemplo hipotiroidismo e hipocortisolismo graves. Funciones renales normales y ausencia del uso de diuréticos, en particular triacídicos. Si nosotros hacemos esta evaluación completa en nuestros pacientes, podemos llegar al diagnóstico de SIHAT en el paciente y no estar divagando en otro tipo de diagnósticos. ¿Cuál es la clínica que va a presentar nuestro paciente? Cefalea intensa, irritabilidad, vómitos, lentitud mental, marchas inestables, caídas, desorientación, confusión y delirios. En casos más extremos, pues el paciente puede llegar a presentar estupor, coma, convulsiones, paro respiratorio, ¿no? Estos van desde leves hasta severos. Bueno, los síntomas leves por lo general pueden tener un comportamiento crónico, ¿no? En cambio, los síntomas severos como parada respiratoria, convulsiones, estupor, coma, tienen un comportamiento más agudo y generalmente son de característica mortal en nuestros pacientes. Por eso es importante un diagnóstico oportuno. ¿Cómo podemos diagnosticar, chicos, la hiponatremia? Examen de sangre, doctor. ¿Qué pediríamos en la química sanguínea? Electrolitos. Muy bien, dentro del electrolito mediríamos pues el sodio, también podemos medir el sodio urinario, pero basta con el sodio sérico y la unidad clínica con el resto de parámetros para determinar si el paciente está cursando con hiponatremia o síndrome de SIHAT. Muy bien. Los más frecuentes que pueden ocasionar esta alteración son los cánceres de pulmón de células pequeñas, hasta un 46% lo puede ocasionar.
Entonces, estos pacientes tienen que ser evaluados entre 24 a 48 horas, de forma aguda, el inicio rápido de solución salina al 3% más diuréticos. Los pacientes que presentan una sintomatología mayor a 48 horas, un inicio gradual, dependiendo de sus síntomas, siempre analizando si tienen síntomas graves o síntomas leves. En caso de síntomas graves, solución salina más diurético, y en caso de síntomas leves, restricción de líquidos más tratamiento farmacológico, ¿sí? Que incluya diuréticos, análisis de cómo está el paciente de forma seriada y líquido libre. Pasándonos ahora, chicos, del medio interno, vamos a pasar a un tracto muy importante, un sistema muy importante en el organismo, que es el sistema gastrointestinal, que también nuestros pacientes pueden llegar a presentar emergencias oncológicas a este nivel, como dolor abdominal, mucositis, ascitis, obstrucción intestinal, infecciones, enteritis neutropénica, perforaciones, hemorragias y trombosis. Perdón, vamos a borrar esto. Muy bien. En relación a los trastornos de emergencias gastrointestinales, chicos, el dolor abdominal es una de las manifestaciones iniciales de la urgencia digestiva oncológica. La lesión o el tumor puede haber generado múltiples causales para el dolor, como por ejemplo, ahí está, como por ejemplo, la perforación de un tumor, por ejemplo, un tumor a nivel del colon que crece, crece, crece y en un momento perfora el intestino, generará una peritonitis y por ende dolor. Obstrucción de vías biliares generará una colangitis y por ende dolor. Una neuropatía obstructiva ocasionará un cuadro infeccioso como una pielonefritis, hidronefrosis, dolor. Compresión mecánica de plexo celíaco lumbrosacro, ocasional dolor. Y por último, la hemorragia intraperitoneal ocasionará un hemoperitoneo y por ende dolor. Entonces, tenemos que buscar en base a qué tipo de cáncer es el que estamos tratando en nuestro paciente para poder evaluar el tipo de emergencia que está presentando nuestro paciente. Por ejemplo, ¿qué tipo de cáncer, chicos, nos ocasionará una uropatía obstructiva? En el varón, ¿cuál creen que es el más frecuente? Próstata, doutor. Muy bien, chicos. ¿Qué tipo de cáncer nos ocasionará una obstrucción biliar? Anatómicamente, ¿qué región anatómica está próxima a vías biliares? Hígado. Muy bien, ¿qué más? Pâncreas. Muy bien. Páncreas, pero tiene tres Cabeça del segmentos. pâncreas. Muy bien, Pedro. Muy bien, cabeza de páncreas. ¿Qué más, chicos? Biliar. Vesícula. Muy bien, cáncer de vesícula biliar. Entonces, nosotros no podemos pretender que, por ejemplo, una obstrucción de vía biliar nos vaya a ocasionar un cáncer de pulmón, ¿verdad? Es poco probable. O que una uropatía obstructiva sea generada por un cáncer de hígado, ¿no? Entonces, es importante siempre hacer un correlato de la ubicación del tumor con la zona afectada. Pasemos a lo siguiente, chicos, quimioterapia. En relación, perdón, a la mucositis. La mucositis es de inflamación en toda la mucosa del tracto gastrointestinal, secundario a radioterapia o quimioterapia. La mucositis puede ir desde la punta de la boca hasta la punta del anito, ¿no? Todo el tracto intestinal puede ser afectado por esta patología, que es muy frecuente en pacientes que reciben radioterapia o quimioterapia. Estas son preguntas de exámenes, chicos, muy interesantes. Radioterapia causal de mucositis, 60% con radioterapia normal, 92% con radioterapia intensa y hiperfraccionada o radioterapia y quimioterapia juntos. Quimioterápicos que ocasionan mucositis, metrotexate, fluoruracilo, adriamicina, actinomicina, bleomicina, vinorelbine, infecciones intermitentes. Entonces, ¿por qué es una emergencia? Porque ocasiona mucho dolor y malestar en nuestros pacientes. ¿Cómo nosotros vamos a catalogar la mucositis? En grados. Grado 1, simplemente eritema. Eritema acompañado de placas y úlceras. Grado 2, eritema acompañado de placas, úlceras, dolor a la alimentación y molestias intestinales. Mucositis grado 3. Y por último, mucositis grado 4, el paciente que presenta toda la demás sintomatología
y no puede alimentarse. ¿Por qué es importante, chicos, catalogar a la mucositis? ¿Por qué es importante catalogarlo en grados, chicos? ¿Ustedes creen que una persona que está con una mucositis grado 1 tiene el mismo riesgo que una mucositis grado 4? ¿Cuál lo diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia del uno con el otro? O de un grado 2 que igual presenta eritemas, úlceras y tiene molestias para comer algo sólido. ¿Cuál es la diferencia entre un grado 2 y un grado 4? Esto de no poder alimentarse. Muy bien. Si mi paciente tiene imposibilidad de alimentarse, ¿qué va a pasar con el paciente si está una semana sin comer? ¿Alguien de ustedes ha estado alguna vez una semana sin comer, sin poder alimentarse? Desidratação, desnutrição. Desnutrición, deshidratación y mayor riesgo de infecciones, ¿no? En nuestro paciente. Entonces, si es que nosotros tenemos pues un paciente con una, perdón, se ve mejor rojo que amarillo, ¿no? Si nosotros Sí. tenemos un paciente que no se alimenta, pues es un paciente que va a perder peso, se va a desnutrir, se va a deshidratar, se va a inmunosuprimir y por ende puede haber mucho riesgo de infecciones. Entonces, un paciente de mucho riesgo para complicaciones. En cambio, uno con un mucositis grado 2, con un manejo oportuno, podremos evitar que se degenere. Muy bien. ¿Qué puede pasar con este paciente? Pues simplemente puede llegar a fallecer, ¿no? Puede cursar con una infección severa en un paciente desnutrido y fallecer. Vamos a borrar esto, chicos. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Sintomático, apoyo nutricional, analgesia, enjuagues bucales con anestésicos tópicos y en casos de sobreinfección, el uso de nistatina para el caso de virus herpes aciclovir y bacteriana, influye mucho el uso de enjuagues orales, ¿no? Es muy importante la nutrición del paciente para que pueda tener continuidad en el tratamiento. Si un paciente tiene una mucositis, si la mucosa desde la boca hasta el anito está comprometido, es muy importante en ellos ver tal vez una sonda de alimentación para evitar el daño a la mucosa. Entonces, si nosotros hacemos un adecuado tratamiento en nuestro paciente, pues conseguiremos que nuestro paciente se reponga de forma fácil y lo más importante, pueda continuar con el tratamiento. ¿Por qué? Si el paciente deja de hacer su tratamiento por la mucositis, en un tiempo va a mejorar de la mucositis, pero ¿qué es lo que va a seguir creciendo en él? El cáncer. El cáncer no tiene vacaciones ni descansos, chicos. Entonces es importante prevenir rápido la recuperación de estos pacientes. Bueno, creo que ya estamos ya por terminar. Ah, no, todavía nos falta. Vamos a hablar ahora de la citis, chicos. La citis es también otra emergencia muy importante. No sé si se acuerdan, hemos tenido pacientes en el consultorio que han venido con citis, entonces es importante, ya que la citis, atención, puede llegar a generar mucha sintomatología en el paciente, ¿no? Es la acumulación de líquido libre dentro de la cavidad peritoneal. Cuando es maligna, cuando se tienen células tumorales que lo definen como maligno. ¿Qué otro tipo de causal de ascitis conocen ustedes, muchachos? Hola, creo que el micrófono se cortó. Hola, hola. Olá, Sí, Duda, sí, se se escuta? escucha. A ver, no se peleen por responder. ¿Qué? Insuficiencia Doença hepática. hepática. Muy bien, ¿qué más? Insuficiencia renal crónica. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Cirrose hepática, doutor. Muy bien, problemas hepáticos, ¿no? Y cáncer, por último. Entonces, ¿qué síntomas nos va a presentar? Aumento del perímetro abdominal, sensación de plenitud, disnea, astenia, anorexia, edemas por hipoalbulinemia e encefalopatía en el caso de que tenga una insuficiencia hepática, ¿no? Signos, oleada cítica, matidez cambiante y fluctuación en los flancos. Pruebas complementarias, radiografía del abdomen, ecografía abdominal, tomografía y paracentesis diagnóstica. ¿Para qué? Para poder estudiar el líquido y poder ver en él células atípicas. Entonces nosotros podemos
Diagnosticar según el dato biológico. Una prueba diagnóstica de una paracentesis de líquido. Nosotros podemos acá evaluar si se trata de un trasudado o un exudado. En caso de trasudado son neoplasias intrahepáticas. En caso de mixtos trasudado-exudado, neoplasias o implantes peritoneales. En caso de que fuese un exudado puro, por lo general son implantes peritoneales. Y en caso de quilo, ¿qué es quilo? Alto contenido de grasas. Generalmente está relacionado, no sé si ustedes han escuchado la palabra quilotórax. No, No, doctor. doctor. No, doctor. Nunca escuché. ¿Llevaron perotórax o no? ¿O no han llevado? Sí, hemos llevado, pero nunca escuché. Quilotórax, sí, o quiloperitoneo gira en torno a comunicación con ganglios linfáticos. La linfa, la eliminación de la linfa en abundante cantidad corresponde a 1 kilo. Entonces, ¿en quiénes vamos a ver eso? En los pacientes con linfomas. Muy bien. El tratamiento, chicos, el tratamiento de elección, sí, va a ser el uso de diuréticos como espironolactona, furosemida, sí. Paracentesis terapéutica es un alivio rápido, la colocación a nivel de fosa ilíaca izquierda, la colocación de un tubo de drenaje, perdón, de una aguja de paracentesis para una evacuación rápida. Puede retirarse hasta 5 a 10 litros por sesión, pero es importante la reposición por albúmina, ya que podemos evitar de esta manera una hipoproteinemia severa con alteración renal y hipoperfusión e hipotensión en nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuál es la complicación más frecuente? Fuga de líquido acítico. En algunos casos se puede llegar a perforar víscera hueca o llegar a ocasionar infecciones, ¿no? La etiología generalmente es por cánceres, sí, quimiosensibles, ¿no? En algunos casos podemos atacar a cánceres quimiosensibles con quimioterapia. ¿Cuál es el ejemplo absoluto de esto? En las mujeres, el cáncer de ovario. Pacientes que le viene con cáncer de ovario, le hacemos una paracentesis evacuatoria e inmediatamente después iniciamos quimioterapia para poder contrarrestar el cáncer y evitar la formación de líquido. Obviamente, estos no se excluyen entre sí, se puede emplear ambos. Vámonos entonces a las emergencias urológicas, chicos. De las emergencias urológicas, el más frecuente que nosotros podemos encontrar es la hematuria, pero también pueden presentarse cuadros como infecciones, cistitis actínica, uropatía obstructiva, priapismo, hipoglicemia, hiperuricemia, hiperfosfatemias, dentro de otros. Vamos a... Perdón, chicos, ahorita, aquí está. Muy bien. Está hablando de la hematuria oncológica. Entonces, es la presencia de sangre en la orina por una lesión en vía urinaria. Puede ser secundario al tumor o a tratamientos como quimioterapia fuerte en base a ifosfamida que van a ocasionar una cistitis, una hemorragia a través de una cistitis. Técnicas empleadas, sí, como por ejemplo colocaciones de sondas, procedimientos, biopsias, etcétera, pueden llegar a ocasionar. Ahora, esta hematuria puede ser macroscópica o microscópica, ¿no? En algunos casos, la hematuria puede llegar a ocasionar anemia, pero su mayor complicación puede llegar a ser la uropatía obstructiva, el tratamiento, irrigación vesical con un agente hemostático y también la colocación de una sonda urinaria para tener una idea de cuantificación de la cantidad de pérdida de hematuria que tenemos. Electrofulguración e instilación con hemostáticos como la formalina a través de la colocación de una sonda o de cistoscopía. Es muy importante generar un alivio oportuno, chicos, porque la gente se asusta mucho al ver la hematuria. Si bien ustedes observan que es muy raro que ocasione anemia, pero sí genera mucha angustia en nuestros pacientes, ¿no? No es normal que un paciente entre al baño y esté presentando hematuria, ya que esto le generará al paciente angustia, desesperación, hasta incluso trastornos en su estado del ánimo. Y por último, chicos, la última emergencia que vamos a tocar y una de las más temidas, la neutropenia febril. ¿Qué se puede definir como neutropenia febril, chicos? A ver, alguien que se lance, que se anime. Es la baja de cantidad de neutrófilos y deja el paciente inmunodeprimido.
Y febril, fiebre, ¿no? Todo lo que tú mencionas más fiebre. El paciente tiene que tener fiebre porque puede haber neutropenias afebriles. ¿Qué significa con una neutropenia afebril? Una neutropenia sin fiebre, ¿no? Fiebre es muy importante, chicos, ¿ok? Bueno, pasemos a nosotros. ¿Cómo definimos, chicos, la neutropenia febril? Nosotros lo definimos como una temperatura mayor a 38.3 grados centígrados o 38 grados sostenido en más de una hora. Nosotros lo definiremos como neutropenia severa o profunda. Severa, menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico o un descenso esperado en 48 horas. Profunda, menor a 100 neutrófilos por milímetro cúbico. Lo vamos a dividir en grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 1 de 1500, sí, por encima de 1500, ¿no? Entre 1500 y 1000 neutrófilos, grado 2, entre 1000 a 500, grado 3, y menor a 500, grado 4, ¿no? Y menor a 100, neutropenia profunda, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro estos conceptos, chicos. Acá vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si tenemos una paciente que ha recibido quimioterapia intensa por un cáncer de mama y viene a su control, ¿sí? Con una cantidad de glóbulos blancos de 1200, de los cuales los neutrófilos que tiene la paciente corresponde a un 20%. ¿En qué tipo de neutropenia está nuestro paciente con estos datos, chicos? A ver, recuento absoluto de neutrófilos. Los que han llevado práctica conmigo ya saben hacer esto. Está em severa, doutor. É Oh, 240. pero pegué ¿cuánto? ¿Cuánto está? 240 neutrófilos. 240 neutrófilos por milímetro cúbico, ¿no? Entonces el paciente estaría en una neutropenia severa o una neutropenia grado 4, ¿no, chicos? Porque tiene menos de 500 por milímetro cúbico, tiene 240. Muy bien. Entonces es importante que conozcamos eso con una simple regla de 3, ¿no, chicos? Agarran el valor de glóbulos blancos y lo multiplican por 0 punto y el valor de recuento de neutrófilos. A ver, hagamos otro ejercicio por una paciente que ha recibido igual quimioterapia, que tiene 2500 glóbulos blancos, de los cuales tiene 25% de neutrófilos. ¿Cuánto sería su recuento absoluto de neutrófilos, chicos? ¿Quién se anima? Eso está en grado 3. A ver. ¿Cuánto? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 625, doutor. Muy bien, 625. Entonces, nuestro paciente estaría en una neutropenia grado 3. Grado 3, perfecto. Y así podemos nosotros diagnosticar las neutropenias, así de simples y sencillos. Cuando les venga una paciente con un laboratorio que les muestre esto, ustedes le preguntan, señor, ¿usted hace quimioterapia? Sí, estoy haciendo quimioterapia. Ah, mire, usted tiene 625 de neutrófilos, usted una neutropenia grado 3. ¿Tiene fiebre? Sí, tengo fiebre. Entonces, el inicio precoz de antibióticos y referirlo a su centro tratante. Ahora, si el paciente les viene con 1200, una neutropenia grado 2 sin fiebre, el paciente simplemente se le recomiende que saque ficha con su oncólogo, pero no hay un actuar de emergencia, siempre y cuando no tenga ¿qué nos manda, chicos, la neutropenia Fiebre. febril? Fiebre, muy bien. Nosotros podemos catalogar a la neutropenia ya diagnosticada en riesgo, según los criterios de MASC, ¿no? Nosotros podemos catalogarlo en alto riesgo o en bajo riesgo. Alto riesgo, pacientes hospitalizados con morbilidades graves o enfermedad tumoral en progresión. ¿Qué vamos a caracterizar? Y grado 4, pacientes ambulatorios sin factores de riesgo. ¿Cómo vamos a caracterizarlo fácilmente? En base al volumen de enfermedad. Si está sintomático con síntomas leves, ¿no? 5. Síntomas moderados, 3. No hipotensión, 4. No EPOC, 4. Tumor sólido sin antecedentes de enfermedad fúngica previa, 4. No deshidratación, 3. Paciente ambulatorio, 3. En edad menor de 60
o igual a 60 años, 2. Cada uno de estos valores los vamos a ir reflejando en nuestros pacientes. Vamos a hacer una sumatoria total. Si el paciente tiene un puntaje menor a 21, corresponde a un alto riesgo de complicaciones por neutropenia. Si el paciente tiene un puntaje mayor a 21 o igual a 21, pues es un paciente de bajo riesgo que se puede manejar de forma ambulatoria. ¿Cuáles son los estudios iniciales que debemos solicitar a nuestro paciente? Un hemograma completo, plaquetas, creatinina, nitrógeno ureico, electrolitos, transaminasas y bilirrubinas. Cultivos, muy importante, cultivos por vía periférica, cultivos por 2 o en algunos casos por catéter venoso central. Muestras de líquidos sospechosos, coprocultivo, buscando una bacteria muy frecuente que es el Clostridium difficile. Exámenes de orina, líquidos cefalorraquídeo, aspiraciones, etc. Una placa de tórax y tomografía de tórax. Entonces nosotros podemos evidenciar que cada una de estas regiones anatómicas del cuerpo pueden ser un foco probable en nuestro paciente para desarrollar eventos severos. ¿Sí? Neutropenias febriles severas. El manejo irá en torno, el manejo, chicos, irá en torno a la sintomatología del paciente y la clasificación que hagamos de bajo o alto riesgo. En caso de bajo riesgo, el uso de antibióticos por vía oral, como combinaciones de levofloxacina. En caso de alto riesgo, antibióticos endovenosos y hacer una evaluación constante para el uso oportuno de medicamentos de amplio espectro como carbapenémicos asociado a vancomicina. En caso de sospechas de neumonías o celulitis, se agregará un aminoglucósido en caso de gérmenes gram negativos o en caso de Clostridium difficile, metronidazol. Dentro del tratamiento empírico es muy importante, si el paciente cursa con inestabilidad o tenemos sospecha a medicamentos multiresistentes, el uso de vancomicina, linezolid o daptomicina. En caso de agentes enterococos resistentes a la vancomicina, linezolid o daptomicina, carbapenémicos en caso de resistentes a las beta-lactamasas, y en caso de pacientes que sean resistentes a los carbapenémicos, el uso de la colistin o tiseciclina. Vancomicina, ¿en quiénes? En pacientes con inestabilidad hemodinámica, neumonitis documentada, cultivos positivos para gram positivos, infecciones de catéteres, infecciones de piel, colonizaciones por gérmenes resistentes o mucositis grave. Si en caso el paciente no presente estas alteraciones o una mejoría súbita, suspender a las 72 horas en caso de no presentar esta sintomatología, ¿no? Reevaluamos al paciente 2 días después del tratamiento. Si está estable, está tranquilo, continuar con el tratamiento. Pero si el paciente de bajo riesgo persiste con fiebre, generar nuevamente laboratorios e inicio de tratamiento antibiótico endovenoso. Pero si el paciente de alto riesgo persiste con sintomatología, es muy importante el uso de tratamientos antifúngicos. Como mencionamos anteriormente, pacientes que estén más de 4 días de fiebre, debemos hacer el uso de tratamientos antifúngicos como uso de anfotericina, equinocandinas, voriconazol, etc. Y también la reevaluación completa a través de cultivos de todas las regiones que presenten algún tipo de sospecha de infecciosa y estudios de tomografías. Una vez realizado un manejo adecuado de nuestro paciente, puede llegar a mejorar y presentar una mejoría clínica y por ende ser dado de alta. ¿Cuál creen que es la complicación más temida, chicos, en estos pacientes? Un paciente que esté con una neumonía y que tenga esta cantidad de glóbulos blancos y neutrófilos. ¿Cuál creen que es la complicación más temida en este paciente? Sepsis. Sepsis, shock séptico, ¿y qué viene despuesitos de eso si no mejora? Muerte. Entonces, esto es lo que pasa. Un paciente con neutropenia febril, más aún si es una neutropenia febril, grado 3 o 4, que no recibe antibiótico en un lapso de 24 horas, su mortalidad es del 90%. Entonces, es muy fácil. Con un simple hemograma ustedes ya pueden diagnosticar esto, chicos. Si es un paciente que estás haciendo quimioterapia, te viene con síntomas, le haces el hemograma, ves que está en neutropenia severa y tú simplemente le das un paracetamol y una amoxicilina y le dices que vaya a la casa, que no se preocupe, que va a mejorar,
en unos días, que vuelva a su control en 2 días, ¿cómo creen que va a retornar este paciente a los 2 días? ¿Va a retornar para su control con ustedes o no? Uy, creo que el micrófono se fue de nuevo. Está Hola. bien, doctor. Pero creo que no se va a morir. Exacto, Pedro. El paciente ya no va a retornar para su control, para que le des más antibióticos, sino va a retornar para que le des un certificado de defunción. ¿Ok? Entonces es importante ser cautos, chicos. Con un simple hemograma es tan fácil diagnosticar esto. Muy bien. Y en el caso de que nuestro paciente, pues, necesite apoyo para la recuperación hematológica, nosotros usaremos factores estimulantes de colonias de granulocitos. ¿Con qué finalidad? Para evitar que nuestro paciente haga neutropenia severa. ¿Y quienes vemos más beneficioso? Pacientes que han tenido antecedentes de sepsis, mayor de 65 años, que han tenido recuentos muy bajos de neutrófilos, que han generado infecciones fúngicas con anterioridad, que han tenido hospitalizaciones con fiebre, ¿no? Y es muy importante hacerlo de forma profiláctica porque podemos prevenir hasta en un más de 20% el riesgo de generar neutropenia febril. Bueno, chicos, ese es el temario de hoy. Los he tenido por mucho tiempo, casi 1 hora en clases. Voy a tratar de ser más breve la siguiente. No sé si tuvieran dudas, consultas, preguntas. No, doctor, ninguna pregunta. Bueno, de parte mía pedirles disculpas porque me percaté que al inicio de la clase dejé el micrófono prendido y hablé muchas groserías. Para los que hacen práctica conmigo saben que eso es muy frecuente en mí. Trato de compensar las malas palabras que hablo con la parte académica que sé. Así que 1000 disculpas por eso. Muy bien. Entonces, chicos, si no tienen más preguntas, consultas, nos vemos el siguiente lunes en el temario. Ya saben, los que tienen prácticas hoy día, esta semana, este viernes, pues tenemos esta feria que va a estar muy bonita. Sobre el Día Mundial de Cuidados Paliativos. Véngase con energía, la vamos a pasar muy bien, va a haber rifas, etcétera. Y para el martes 19 no se olviden de la otra feria, que es la feria de lucha contra el cáncer de mama. Ambos son temas muy interesantes, muy importantes, y la participación de ustedes pues será de maravilla. Para el de cáncer de mama, vamos a enviarle una carta. Pues antes yo hablaba con, perdón, voy a dejar de grabar ya, porque esto ya no tiene nada que ver con las clases. Recording stopped.